Vamos a ver ahora este caso, donde nosotros tenemos básicamente un péndulo, ¿sí? Donde tenemos un bloque de masa M mayúscula, un bloque de masa M minúscula, ¿sí? El bloque de masa M minúscula va a impactar en el bloque mayor, ¿sí? Y la idea es tratar de estudiar varias cosas. En primer lugar, si se conserva la cantidad de movimiento lineal, la cantidad de movimiento angular, ¿sí? Y cuál es la altura máxima que va a llegar el péndulo y obviamente si se conserva o no la energía mecánica en el choque, ¿no? Entonces la idea acá un poco es la siguiente. Nosotros vamos a tener, por ejemplo, para pensar en este sistema, vamos a tener un sistema de referencia, X positivo, positivo a la derecha y positivo para arriba, Z positivo saliendo de la hoja en sentido antihorario de giro, ¿sí? Con lo cual lo que vamos a tener va a ser este sistema, ¿sí? Vamos a tener que el largo de la cuerda nos queda en términos de L, ¿sí? Entonces la sumatoria de fuerzas nos va a quedar 0, la cantidad de movimiento lineal nos va a quedar constante antes y después, y básicamente fíjense vamos a tener masa por velocidad inicial más masa mayor por velocidad inicial de la masa mayor, que es ese 0, y en ese caso lo que vamos a tener después es que como es un choque plástico, la suma de las masas nos va a quedar, ¿sí? Como básicamente para la velocidad final, masa menor más masa mayor por la velocidad final, justamente lo que nos queda de ese lado, ¿no? Entonces, básicamente velocidad final nos queda como el cociente entre la masa menor sobre la masa mayor más la masa menor por la velocidad inicial, ¿sí? En forma de vector, ¿ok? Entonces nosotros vamos a tener que, por un lado queda la velocidad final, lo vamos a dejar en stand-by. Luego nosotros tenemos calcular la variación de la energía mecánica. Entonces para eso lo que hacemos es, calculamos la energía mecánica, ¿sí? Al principio, que nos va a quedar como un medio de la masa de la velocidad inicial al cuadrado, ¿sí? Directamente porque el único bloque que tiene velocidad al principio es, en este caso, la bala, ¿sí? De masa m minúscula. Y luego tenemos la energía mecánica final, que acá ya tenemos que empezar a pensar en la energía mecánica que nos da, digamos, lo que sería el sistema conjunto de la suma de las masas, ¿correcto? Entonces vamos a tener un medio de la suma de las masas por la velocidad final al cuadrado, que es la que encontramos recién nosotros acá, y eso nos va a quedar un medio por, obviamente, la suma de las masas por el cociente entre masa al cuadrado sobre masa más masa al cuadrado, que nos da la velocidad inicial al cuadrado, ¿ok? Y en este caso lo que vamos a tener es que la energía mecánica final va a tener esa expresión que es la 5. Fíjense las unidades que dan en forma de energía porque es masa por velocidad al cuadrado, que es energía. Luego lo que hay que pensar es decir, bueno, si hubo pérdida, ¿cómo se puede pensar esa pérdida? En primer lugar, si la energía mecánica final es menor que la inicial, nosotros vamos a tener que el cociente entre la energía mecánica final y la inicial va a ser menor que 1. Eso por empezar, ¿no? Entonces, si es menor que 1, ¿qué es lo que hacemos? Directamente reemplazamos las expresiones de las energías mecánicas que encontramos nosotros recién y despejamos en términos de las variables que vayan quedando. Y fíjense que lo que queda es el cociente entre la masa menor sobre la suma de la masa mayor con más la masa menor. Ahí lo que nos va a quedar básicamente es que ese cociente siempre es menor que 1 porque estamos hablando de el cociente entre un número positivo que es menor que la suma de ese número positivo más otro número positivo, con lo cual la relación siempre se mantiene. Y lo mismo ocurre con, por ejemplo, fíjense después para el caso de la altura mayor. En el caso de la altura máxima que puede llegar a recorrer este móvil va a ser básicamente por trabajo y energía. Entonces, en ese caso, como es por trabajo y energía, la variación de la energía potencia gravitatoria, que es el trabajo que hace la gravedad, en ese caso nos va a quedar como energía potencia gravitatoria inicial menos la final. En este caso, la energía potencia gravitatoria final, ¿sí? Que nos va a quedar con la altura que deseamos, la inicial nos va a quedar 0 porque la altura ahí se hace 0, ¿de acuerdo? Esa sería la idea. Entonces, trabajo total nos va a quedar como el menos la gravedad por la altura final por la suma de las masas que nosotros tenemos en cada caso, ¿sí? Y el trabajo total, que en este caso nos queda como la variación de la energía cinética. Fíjense que la energía cinética inicial ya la conocemos porque ya sabemos la fórmula de la velocidad de toda la historia. Y luego básicamente energía cinética final se hace 0 porque justamente al buscar nosotros la altura máxima lo que estamos buscando, ¿sí? Es cuando la velocidad se hace 0, ¿no? Bien, dicho esto, igualamos las dos ecuaciones porque de ahí nosotros tenemos teorema de trabajo y energía. Entonces en ese caso vamos a tener la altura final que nos queda en esta función, ¿sí? Fíjense las unidades, es importante porque sobre todo si es una expresión nueva
que no es tan obvia, uno tiene que chequear que las unidades den correctas. En este caso, las unidades nos van a quedar en términos de longitud, ¿ok? Como ustedes están viendo hasta acá, hasta el momento. Bien, y después nosotros tenemos que hacer la barra, lo mismo. Hay que tener en cuenta que la barra tiene longitud 2L, ¿sí? Y en este caso, al tener longitud 2L, lo que vamos a ver es que al impactar la masa, ¿sí? Vamos a tener básicamente que la velocidad de centro de masa queda exactamente igual que el caso anterior, sumatoria de momentos es 0, sumatoria de fuerzas es 0, con lo cual se conserva la cantidad de momento lineal y de momento angular, ¿sí? Y luego tenemos la suma de momentos, ¿sí? Que en este caso se hace 0, por lo tanto, lo que vamos a ver es que la cantidad de movimiento angular se conserva. Entonces eso quiere decir que la cantidad de movimiento angular al principio y al final es la misma, ¿sí? Y lo que vamos a tener en ese caso es que vamos a tener para esta expresión la posición por masa por velocidad más la posición por masa por velocidad de la barra más grande. Como ya después nos queda que el sistema pasa a ser uno solo porque la bala pasa a estar inserta, digamos, en el sistema completo, entonces ahí lo que nosotros vamos a ver es que vamos a usar la expresión momento de inercia por omega, ¿no? Y luego lo siguiente, ¿no? La posición de la bala está puesta en menos j porque está apuntando hacia abajo, ¿sí? Más la posición inicial, en este caso fíjense la velocidad que apunta en el eje y positivo. Cuando hacemos menos j por i, eso nos queda como k positivo, ¿sí? Entonces básicamente de acá sacamos una expresión, la vamos a dejar en stand-by, pero con esa expresión ya tenemos una relación para encontrar las fórmulas de velocidad y demás que necesitamos. Lo importante es momento de inercia. Momento de inercia lo vamos a calcular respecto de la rótula de rotación, que en ese caso lo que nos va a quedar básicamente va a ser momento de inercia respecto de la barra más el momento de inercia de la masa. De la barra, como está en un extremo, va a ser un tercio de la masa por la longitud de la barra, que en este caso es 2L al cuadrado. Ojo con eso, por la longitud de la barra es 2L. Y el de la masa más pequeña, que es directamente M por L al cuadrado. L es la distancia entre la masa más pequeña, que está en el centro de masa de la barra, y la rótula. Entonces al sumar, básicamente queda esta expresión. Ojo que los m no son iguales, por eso hay que dejarlos expresados por separado. Y después esto reemplazarlo en el omega de la función. ¿Ok? Esa sería nuestra idea. Entonces ahora, ¿sí? Básicamente viene lo mismo que antes, la variación de energía cinética. En la variación de energía cinética nosotros lo que tenemos va a ser la energía cinética inicial, ¿sí? Que nos va a quedar como un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Y la energía cinética final, que en este caso la expresión que podemos usar va a ser un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Todas estas expresiones que encontramos recién son las básicas. Básicamente hay que reemplazarlas, fíjense, directamente el momento de inercia es la ecuación 14 completa, que fue la que buscamos recién, y la velocidad angular que nos queda en la ecuación 15, directamente cuando reemplazamos queda esta expresión. Ahora el desafío está justamente como pensamos antes. Si se pierde energía cinética, eso quiere decir que la energía cinética al final es menor que la inicial, y esa relación de desigualdad lo que dice es que la energía cinética final sobre la inicial va a ser menor que 1, que ese cociente va a ser impropio, si va a ser un número más pequeño que 1. Con lo cual hacemos la división, esta parte es más que nada aritmética, ¿sí? Fíjense que la ecuación que llegamos es m sobre 4 tercios de m más grande más m minúscula. Y fíjense que es una pérdida ligeramente mayor que en el caso anterior, porque en el caso anterior la pérdida era solamente con m mayúscula. Entonces en ese caso tengan cuidado porque esa es la variación correspondiente, ¿sí? Entonces finalmente lo que hay que hacer es buscar cuánto nos queda la altura máxima a la cual está sometido el problema. Acá hacemos el mismo planteo de trabajo y energía, la única diferencia es que el trabajo de la gravedad se va a realizar sobre el centro de masa, con lo cual la variación la vamos a tener sobre la altura del centro de masa, que es la única que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Entonces en ese caso nos va a quedar que el trabajo total vamos a tener menos la variación de energía potencial gravitatoria, la energía potencial gravitatoria inicial se hace 0, la final es la que tenemos en cuenta, que es masa por gravedad por altura. Fíjense que acá como es el combo de las dos masas es masa más masa por gravedad por altura del centro de masa. Y luego la energía cinética, que la podemos pensar como un medio del momento de inercia por el omega al cuadrado, que ya les digo son los que despejamos al principio. Bueno, después de ahí, de esa ecuación despejando, ¿sí? Vamos a llegar a esta expresión, que es que la altura nos queda como este cociente de masas. Fíjense que esto es masa al cuadrado, así que acá se va la expresión de la masa y queda como velocidad al cuadrado sobre 2g, que es una expresión de alturas, ¿sí? Fíjense que las unidades tienen que quedar en la expresión de alturas y esa sería la altura
a la cual tiene que llegar el sistema. La artística de estos videos y del canal en particular está hecha gracias a mi amigo Rodrigo, que también es profe de inglés. Te dejo su contacto para que veas para las clases particulares, muy recomendable. Hola, soy Rodrigo, doy clases de inglés para primaria, para secundaria, para la universidad, para el trabajo, para los viajes y para lo que necesites. Puedes buscarme en los contactos que dejo a continuación. Hola, muchas gracias por ver este video. Si te gustó el contenido, por favor dale like y suscríbete a nuestro canal. Si querés colaborar con nuestra producción, podés donar abajo por Mercado Pago o PayPal. Este canal se sostiene gracias a las donaciones que nos da gente como ustedes. Muchos éxitos en la cursada y muy buenas vibras desde acá.